Hola, ¿qué tal? De verdad es un placer poder volver a dirigirme a ti a través de este medio, en medio de estas circunstancias tan increíbles que tenemos en nuestro país y en nuestro mundo. Hoy iniciamos un nuevo mes, un nuevo domingo del año y también iniciaremos una nueva serie de temas que aún en medio de todo lo que estamos viviendo los llevaremos a cabo porque tiene que ver mucho con lo que está sucediendo y nuestro papel en este tiempo. Dios sabía que nosotros viviríamos un tiempo como este. A Dios no se le escapa nada de las manos. Y quizás escuchas esta frase por allí y te sonríes, Dios aún está en control. De eso yo no tengo la menor de las dudas, aunque el ser humano se ha encargado de destruir el mundo, Dios se encarga de en medio de la más densa oscuridad que la luz de Cristo pueda alumbrar. Y es la esperanza que tenemos. La nueva serie que nosotros iniciamos hoy tiene como título El llamado. Y quizás inmediatamente lo relacionas con un grito que te pegó tu mamá por tu nombre. Quizás estabas en la calle y te llamó para que fueses adentro. Quizás una llamada telefónica. Quizás en lo cotidiano, este tema del llamado es muy común y corriente que alguien nos haga alguna llamada. Pero también a lo largo de la historia hemos visto cómo Dios hace llamados. ¿Por qué no pensar que en este tiempo Dios nos está haciendo un llamado a los seres humanos? Y quizás algunos todavía siguen dando la espalda a Dios y haciendo las cosas a su forma, con sus argumentos, diciendo que por qué Dios siendo bueno permite cosas malas y todo esto, porque culpamos a Dios de lo malo, pero no lo responsabilizamos por lo bueno. Quizás mucha gente, cuando alguien muere, culpa a Dios, pero cuando alguien nace, ¿a quién estamos responsabilizando? Dios es Dios de vida, no es Dios de muerte. El Dios de la muerte es otro y en eso necesitamos estar claros. Ahora, volvamos al punto del llamado. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres a los que Dios llamó con un propósito en particular. Y es lo que yo comenzaré a lo largo de estas semanas del mes de abril a compartir con ustedes. La persona que está guiando el grupo les va a guiar también a través de unas lecturas que va a compartir, de modo que tú puedas ver lo que yo estoy hablándote hoy, lo puedas ver en la Biblia también. Y puedas decir, wow, sí es lo que él dice, sí es lo que está comentando. Porque a veces hay mucha gente diciendo cosas, pero a veces no tienen un sustento bíblico. Hoy iniciamos nosotros con este tema del llamado. Hablar del llamado es hablar de hombres como Abraham, es hablar de hombres como Moisés, es hablar de hombres como Samuel, hablar de hombres como Isaías, y ya te he mencionado 4 personajes del Antiguo Testamento, pero también te puedo mencionar personajes del Nuevo Testamento, quizás unos que tú conoces muchos, porque Mateo, Lucas, Juan, Pablo, son nombres que Dios también escogió a través de Jesús, su Hijo. Entonces, el llamado tiene que ver con la intención de Dios, con revelarte el propósito por el cual tú estás aquí en la tierra. Dios está haciendo despertar a mucha gente que quizás estaba con los brazos caídos, pendiente de otras cosas que son cosas pasajeras y no enfocados en el propósito de vida por el cual Dios los tiene aquí en la tierra. El llamado tiene que ver con ese Arnel que Dios está haciendo para llamar mi atención y que yo me enfoque en las cosas que Él ha preparado para mí. Eso tiene que ver con el llamado. Dios permite que yo esté con vida y Dios ha permitido que yo nazca y esté en este mundo con un propósito, y ese propósito Dios me lo va a revelar, o esos propósitos
Dios me los va a revelar. Por ejemplo, te voy a hablar del primero, Abraham. Abraham nació en una tierra llamada Ur de los Caldeos, una tierra donde había mucha idolatría, donde no creían en Dios, sino que creían en otros dioses, en muchos dioses. Y Dios llamó a Abraham desde esa tierra y le hizo una ilustración. En una noche de esas oscuras, donde hay muchas estrellas, donde se pueden visualizar las estrellas, y seguro tú has ido al campo alguna vez, en una noche de esas noches donde hay no sé cuántas estrellas, y de niños quizás contaste algunas de estas, pero Dios le dijo, cuenta las estrellas. También le dijo, mira la arena en el mar, así va a ser tu descendencia. Dios le había revelado el propósito de él a Abraham, diciéndole, te he escogido para establecer mi pueblo, una nación grande. Ya Abraham lo tenía definido. Y recuerden algo, cuando Dios revela el propósito, no revela todo el plan. Él lo va revelando progresivamente. Porque tenemos la tendencia de que cuando Dios nos lo revela todo, le damos la espalda a Él y nos aferramos al plan, sin aferrarnos al Dios del plan. No es lo mismo aferrarse al plan que aferrarse al Dios del plan. Entonces, Dios le iba revelando a Abraham lo que iba a hacer para cumplir ese propósito. Y Abraham salió de su tierra, de su parentela, con una promesa, a la tierra que Jehová tu Dios te da. Era algo incierto. No había un lugar geográficamente establecido donde Abraham dijo, yo tengo que llegar hasta allí. Sin embargo, Abraham decidió creerle a Dios y dice que le fue contado por justicia. Así dice la Biblia. Entonces, Abraham iba avanzando en ese plan. Otro personaje del Antiguo Testamento es Moisés. Moisés nació bajo esclavitud. El pueblo de Israel tenía muchos años de esclavos en Egipto y Dios permitió que una mujer israelita diera a luz un hijo en medio de la más grande catástrofe que podría haber existido en ese tiempo. Y era que el faraón, como la nación estaba creciendo, había dado una orden, y es que todas las mujeres, a las parteras, las mujeres que estaban atendiendo los partos en las casas, si era mujer, la dejaran con vida, si era hombre, tenían que morir, lo lanzaban al río a los niños. Imagínate la cantidad de niños que fue lanzado al río. La historia nos cuenta, en el libro de Éxodo capítulo 2, que la mamá de Moisés preparó una cesta, la cual calafateó, le colocó brea para que no entrara el agua, colocó al niño, la tapó y la colocó en el río, mientras la hermana de Moisés iba vigilando al niño, que no pasara nada. Quiero contarte algo, el río Nilo tiene 7 cataratas, en ese tiempo tenía 7 cataratas. Había muy pocas probabilidades de que Moisés pudiera salir con vida de él. Sin embargo, cuando Dios tiene un plan con alguien, preserva su vida para cumplir ese propósito. Dice la historia que la hija de Faraón salía con sus doncellas al río y vio la cesta y escuchó y se acercó y vio a un niño, lo tomó y estaba la hermana de él ahí cerca y le planteó un plan y le dijo, yo puedo buscar a alguien que lo cuide. Fue y buscó a su mamá, la mamá de Moisés, la que le había dado a luz, se encargó de criar a ese hijo, a su propio hijo de sangre, pero ahora pertenecía a la hija del faraón. Moisés creció y Dios le fue revelando su plan. Después Dios llamó a Moisés y le fue dando los pasos que él debía hacer. Y Moisés fue cumpliendo su propósito. ¿Cuál era el plan de Dios para Moisés? ¿Por qué Dios lo llamó? La idea era,
tú vas a ser el líder que va a sacar a mi pueblo de su esclavitud en Egipto. Ese era el plan. Y Dios bendijo a Moisés para que cumpliera su propósito de vida. Ya te hablé de dos hombres del Antiguo Testamento, dos personajes muy conocidos, Abraham y Moisés. Para el cumplimiento de su llamado, sus vidas estuvieron llenas de muchas situaciones, de muchas circunstancias, que son muy interesantes, que quizás tú puedas ver a través de la Biblia con la persona que te está guiando en este grupo pequeño. Hay dos personajes que te quiero mencionar del Nuevo Testamento. Uno de ellos es Pablo. Pablo era un fariseo era una secta radical, aferrada a la ley israelita, y Pablo era de los principales y él perseguía a los seguidores de Jesús por ver cómo muchos fariseos se estaban convirtiendo al cristianismo, que era un movimiento nuevo. Y Pablo estaba pidiendo órdenes de arresto para apresar a los cristianos, inclusive muchos cristianos, entre esos Esteban, fueron apedreados simplemente por creer en Jesús. Ahora, Dios tenía un plan para Pablo. Dios le iba a hacer un llamado a Pablo, como se lo hizo a Abraham, como se lo hizo a Moisés y a muchos otros hombres y mujeres de la Biblia. ¿Sabe que Pablo iba a apresar cristianos, a perseguir cristianos, iba en su carruaje y vino una luz muy fuerte y lo tumbó de su caballo y se escuchó esta frase: Pablo, Pablo? ¿Te fijas cómo Dios llama? Dios te ha llamado a ti también. Dios te ha llamado a ti con un propósito y te tiene con vida en esta tierra para cumplir un propósito en medio de las circunstancias. No te enfoques en las circunstancias, enfócate en cómo manejarás las circunstancias, en cómo actuarás, cómo enfrentarás la vida con estos momentos tan difíciles, tan complicados, porque no los podemos negar. El asunto es cómo actuaremos ante esta circunstancia. Pablo entendió que era Jesús quien se le había presentado y Jesús le dijo que era muy duro dar patadas contra el aguijón. O sea, cuando tú golpeas un aguijón, tú te haces daño. Y era lo que Dios le estaba diciendo a Pablo. Tú crees que estás haciendo lo bueno, pero no lo estás haciendo. Pablo fue ayudado por algunos cristianos y comenzó a crecer. Dios había escogido a Pablo y lo llamó para extender el evangelio a todo lo que se conocía como mundo, anunciar el mensaje de Jesús, el mensaje salvador de Jesús, hasta lo último que se conocía como tierra habitada en ese tiempo. Ese era el llamado de Pablo. Todos tenemos un llamado. Todos no nacimos para lo mismo. Tú no te puedes comparar conmigo. Tú no te puedes comparar con la persona que tienes a tu lado. Tú debes entender que Dios te ha llamado y te ha entregado una misión específica que debes cumplir. Y es lo que te debe preocupar en este tiempo. O más que preocupar, ocupar. Señor, esas son las preguntas que yo estaba haciendo en este tiempo. Señor, ¿qué debo hacer y cómo lo debo hacer? Ayúdame a hacer lo que debo hacer y hacerlo como tú quieres. Son preguntas que tú tienes que hacerle a Dios también, que deberías hacerle a Dios. La primera es, Señor, ¿qué debo hacer? Y la segunda es, Señor, ¿cómo lo debo hacer? Un segundo personaje del Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y lo que la divide en dos es el nacimiento de Jesús. El mismo Jesús, el Salvador del mundo, Dios lo envió a la tierra con un propósito, y el propósito era salvar al mundo. Ese era su llamado, ese era su propósito. Jesús pudo haber hecho muchas cosas en esta tierra,
pero lo más importante era cumplir el propósito por el cual Dios le había llamado y le había enviado en esta tierra. Ahora, 4 personajes: Abraham, Moisés, Pablo y Jesús. Cada uno con una historia específica que ninguno se podía comparar con el otro. ¿Sabes que es muy natural en los seres humanos que nos comparemos? Ay, pero tú no eres como este, pero ¿y cómo aquel hace esto? ¿Cómo? Y cada quien es único, como tus huellas. Son únicas y son irrepetibles. No te compares con nadie. Haz lo que debes hacer. Y quiero ir cerrando este tema del llamado hoy, entendiendo que a pesar de las circunstancias, tú puedes descubrir tu llamado y ejecutarlo. Y si ya lo has descubierto, tienes que ejecutarlo. Si yo tengo un llamado a anunciar el mensaje de Jesús de manera diferente, entonces yo lo debo hacer en este tiempo. El llamado que tienes tú no se limita a una cuarentena o a una temporada difícil en la humanidad. Debes cumplirlo. Si hay una pasión dentro de ti que arde, una pasión que está allí, que no puedes callar, necesitas hacerlo. ¿Para qué naciste? ¿Por qué y para qué estás en esta tierra? Necesitas cumplir tu propósito de vida. Y ahora yo voy a leer nuestra proclama, la proclama de nuestra iglesia para este mes. Nuestra iglesia CAF Chur, Iglesia Centro Alcance a la Familia. Y que tú entiendas que debes avanzar en lo que Dios te ha entregado. Dios te va a dar forma, maneras, momentos para cumplir tu propósito de vida. Desde el mes de noviembre pasado, el pastor Michael Caroca, en la ciudad de Valparaíso, en Chile, quien es el pastor fundador de CAF en Latinoamérica, en sus oraciones, él escribió algunas cosas para compartirlas en el mes de abril. Y es muy interesante porque nuestras iglesias Centro Alcance a la Familia las leemos al inicio de cada mes y las creemos y las hacemos de nosotros y entendemos que Dios está obrando de esa forma. CAF Guanare proclama que la voz de Dios se hará oír en toda la tierra, llamando a sus escogidos. Anunciamos como iglesia que nuestro llamado es fortalecido y renovado en el poder del Espíritu Santo. Proclamamos un tiempo donde los oídos de los sordos espirituales son abiertos para escuchar la voz de Dios. Proclamamos que su voz se hará oír por toda la tierra. Anunciamos que su voz estará atravesando toda barrera de incredulidad, confrontando toda excusa y orgullo que se ha levantado para oír su llamado. Proclamamos que su voz se sentirá hasta los huesos. Esa es nuestra proclama del mes de abril. Qué interesante que tú puedas pensar en esto. Es Dios hablando, es Dios despertando, es Dios diciendo: hey, yo te he escogido, cumple tu propósito. Es mucho más que títulos universitarios, es mucho más que una empresa, es mucho más que tener dinero, es mucho más que muchas cosas que son materiales, tienen que ver con lo espiritual. Y por eso es que debes preguntarle a Dios: ¿qué debo hacer y cómo lo debo hacer? Dios tiene que estar hablando a tu corazón hoy, removiendo quizás el orgullo, removiendo la apatía, removiendo el egoísmo, para que comencemos a pensar en agradar a Dios y no en agradarnos a nosotros. Indiscutiblemente, esta situación no nos puede detener. Hablando de llamado y de personas ejecutando su llamado en este tiempo, cada inicio de mes nosotros en CAF reconocemos
al voluntario del mes o la voluntario del mes. Es alguien que cumple su propósito de vida en nuestra familia e iglesia. Y lo quiero, en este caso, la quiero poner como ejemplo para que te motives a avanzar a pesar de las circunstancias. Y este es el certificado. Y dice así: CAF Chur Guanare tiene el agrado de conferir el presente certificado de voluntario del mes a Esther García, por su constancia y dedicación en el equipo de voluntarios de nuestra iglesia y su perseverancia y pasión en el desempeño de sus labores y responsabilidades. Guanare, abril 2020, Pastor Arnel Pérez. Esther García es la administradora de la iglesia. Su trabajo no se limita a que la estructura o la sede esté funcionando. Ella ha estado haciendo el trabajo a través del medio telefónico, de mensajes, a través de WhatsApp, para estar en contacto con la gente y poder seguir avanzando con nuestro trabajo social y poder seguir apoyando la obra que estamos haciendo y no detenernos a pesar de las circunstancias. Ahora bien, ese es el llamado de Esther. ¿Cuál es tu llamado? ¿Lo estás ejecutando o no? Si Dios te dio una voz hermosa, dejaste de cantar porque no hay reuniones en la sede. Si Dios te ha dado el don de servicio, como no puedes recibir a nadie en una actividad, no estás sirviendo. Algo Dios te ha entregado para hacer. Y es lo que debes preguntar: Señor, ¿qué debo hacer y cómo lo debo hacer? Entonces debes responder como respondió Isaías el profeta: heme aquí, envíame a mí. Nada ni nadie puede detener el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Avanza. Deja de pensar solo en ti. Deja de pensar solo en los tuyos y comienza a mirar a tu alrededor. Y haz una oración donde puedas entenderte con Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Oremos juntos. Dios, hoy voy delante de ti, Señor, para pedirte que me guíes en el cumplimiento de mi propósito. Tú me has llamado. Ayúdame, oh Dios, a agradarte con mis acciones en este tiempo. Dame la serenidad, dame la paz en medio de la tormenta para cumplir mi propósito de vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar con nosotros. Espero que en esta semana puedas ver la mano de Dios bendiciendo tu vida, ver los milagros de Dios en medio de la adversidad y entender que Dios tiene un plan para ti, que Dios tiene un plan para los tuyos. ¡Feliz semana!